que el dinero tiene trampa. Vamos a verlo. Bienvenidos a esta cuarta entrega del curso para aprender a invertir desde cero. Ya hemos dado la vuelta completa a nuestro triángulo y en los tres primeros vídeos hemos visto análisis macro, análisis fundamental y análisis técnico. Hoy volvemos a la parte de arriba otra vez y vamos a ver una parte de la macroeconomía que es súper interesante. Y es que el dinero tiene trampa. Está mal diseñado. No sé, es algo un poco misterioso y complicado a la vez. Así que vamos a volver a la pirámide de Exter, esa que vimos en el primer vídeo. Si no lo has visto, pues por favor, te recomiendo que lo veas, porque si no, este vídeo no lo vas a terminar de comprender bien. Y vamos a ver exactamente dónde está esa trampa que tiene el dinero. Y es muy interesante porque esa trampa hace que tengamos estos ciclos económicos de crisis, de booms, de estos grandes mercados alcistas súper especulativos que luego explotan, crean burbujas, lo que luego explotan, y todas estas cosas que parecen un poco extrañas, pero cuando comprendamos cómo funciona el dinero, vamos a ver que realmente no hay otra manera no hay otra posibilidad de que tiene que ser así. Y vamos a verlo ahora mismo. Bueno, vamos a ver esa trampa del dinero en qué consiste y por qué influencia tanto los ciclos económicos y por qué como inversores tenemos que fijarnos en esto de una manera fundamental. Aquellos que dicen que la macro no importa, esas cosas. Vais a enteraros hoy de por qué la macro importa tanto. Vamos a ver. El otro día dijimos que había distintas clases que el dinero, lo primero que dijimos que el dinero era deuda. Si no has visto el vídeo primero, te recomiendo que lo veas antes que este para enterarte bien de lo que voy a explicar ahora. El otro día dijimos que el dinero era deuda. Entonces, hay distintas clases de deuda, como sabéis. Tenemos en un primer lugar el papel moneda, ¿vale? Este de aquí, que es la clase de deuda, que esta clase de deuda no tiene interés, es sin intereses, ¿vale? Sin intereses. Entonces, cuando tenemos dinero, papel, moneda, lo que es papel, moneda, nosotros lo que tenemos es una deuda en nuestro poder que podemos cambiar. ¿Por qué? Por cosas de la economía real. Con ese dinero podemos comprar cosas. O también podemos convertir ese dinero en otro tipo de deuda, que es esta de aquí arriba, ¿vale? Que esta deuda sí tiene interés, es con interés, ¿vale? Entonces, cuando tenemos papel moneda en nuestro bolsillo, eso no nos genera ningún rendimiento, al contrario, más bien porque la inflación hace que pierda valor. Pero bueno, si no existiera inflación, ese valor se mantendría más o menos en el tiempo, pero con ese dinero no generamos ningún tipo de interés. Pero cuando convertimos ese papel moneda en otro tipo de deuda, ya sea un depósito bancario, o compramos bonos del tesoro, o se lo dejamos a una empresa y compramos bonos de esa empresa, ese tipo de deuda nos genera un tipo de interés que tiene que pagar la empresa que ha emitido esa deuda. Vale, entonces, ese tipo de deuda, esta que tenemos aquí arriba, esta deuda de aquí, genera intereses y la podemos cambiar. Normalmente, ¿por qué cambia? Cuando nosotros somos los propietarios de esa deuda, ¿por qué podemos cambiarla? Por dinero, es decir, por papel moneda. Nosotros tenemos esa deuda que es intercambiable por papel moneda. Y el papel moneda, a su vez, es intercambiable por cosas de la economía real. Lo utilizamos para comprar las cosas. Hagámoslo así para que sea fácil de entender. Vale, entonces el papel moneda no genera intereses, el resto de deudas sí llevan intereses. Pero vamos a ver qué es lo que pasa cuando una deuda genera intereses. Y esa es la trampa número 1. Bien, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos dos señores, o un señor y una señora, o dos señoras, o dos señoritas, como queráis, en una isla desierta,
¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra isla, con su palmerita aquí muy, muy divertida. Tenemos una palmera con sus cocos. Y tenemos dos personitas. Y en medio de estas dos personitas vamos a suponer que una le deja dinero a la otra. Y entonces esta emite un título de deuda con interés. Bien, ¿qué ocurre si aquí en esta isla solamente hubiera un billete en circulación? ¿Vale? ¿Qué pasaría? Si nosotros generamos aquí un título de deuda, que esto equivale a esta parte de aquí arriba, ¿vale? Y esto equivale a esta parte de aquí. Si decimos que este billete va a generar intereses, no este, realmente lo que genera intereses es este título, ¿vale? Es este de aquí. Si este título genera intereses y dice que dentro de X tiempo tenemos que devolver un billete más un interés, tenemos que devolver más de un billete. Pero, ¿qué ocurre si en esa isla solo hay un billete? Lo voy a repetir. ¿Qué ocurre si en esa isla solo hay un billete? Te estás dando cuenta, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que el tipo de interés no se puede pagar. Es muy gracioso. Bien, el tipo de interés no se puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con todo este lío que tenemos aquí? Pues ocurre lo siguiente, que es que esta parte de aquí, que no genera intereses, y esta parte de aquí sí genera intereses, esta parte de aquí, que tenemos aquí arriba, hace que necesitemos que el dinero esté creciendo siempre en la economía. Necesitamos que la masa monetaria esté en continuo crecimiento. Porque cuando tenemos una gran cantidad de dinero generando interés, esta parte de aquí arriba generando un interés y esta parte de aquí abajo, si no se moviera, ese interés nunca se podría pagar. Porque no existe el dinero para pagar esa cantidad de deuda. Entonces necesitamos que siempre esté creciendo para que los intereses se puedan ir pagando. Entonces esa es la primera parte. ¿Qué ocurre? Vamos a ver ahora qué ocurre con la parte de arriba de la deuda. Y vamos a ver en concreto cómo funciona un banco. Normalmente suele decirse que el banco te deja el dinero de otro, pero eso es falso. O sea, el banco no te deja el dinero de nadie cuando tú pides un préstamo. El banco crea un tipo de dinero, ¿vale? Un dinero que es bancario. Y es un dinero electrónico, no es un dinero físico. Entonces, realmente, cuando una persona ingresa dinero en un banco, ¿vale? Esta es la cuenta corriente, tu cuenta corriente del banco. Cuando tú ingresas 1.000 euros, el banco hace aquí una anotación de 1.000 euros y en su activo pone 1.000 euros. Entonces, el banco tiene en su caja, tiene los 1.000 euros billetes que tú has entregado y en tu cuenta corriente lo que hace es anotar 1.000 euros y esto es deuda. Si no te paga intereses, pues es sin intereses, y si te paga intereses, pues tendrías un tipo de interés y ya estaríamos hablando de la parte de arriba, ya estaríamos subiendo por la escalera de deuda, ¿vale? Pero cuando otra persona va a pedir un préstamo, realmente tú sigues teniendo aquí tu dinero en tu cuenta, no desaparece. La otra persona lo que ocurre es que tiene una cuenta corriente y tiene una cuenta de préstamo. Cuando tú vas al banco y pides 10.000 euros, el banco lo que hace es que en la cuenta del préstamo, esa que pone número de préstamo, anota que debes 10.000 euros, que su activo es un activo para el banco, es un título de que tú le debes ese dinero,
En tu cuenta corriente anota 10.000 euros. Y otra persona, el dinero de otra persona aquí no se ha movido. Lo único que se ha movido aquí es que es un movimiento contable. Ha apuntado como que debes 10.000 euros y te anota en la cuenta corriente 10.000 euros. Y este dinero ha sido creado. Se ha creado en ese momento, en el momento en que tú firmas en notaría o en el banco o le das al botón, si es un préstamo de estos preconcedidos, en el momento en que te abona el banco el préstamo en la cuenta, ese dinero acaba de ser creado. Y con este dinero tú puedes demandar cosas en la economía porque puedes comprar cosas con ese dinero y se genera demanda. Se genera demanda. Entonces, cuando la economía va bien, cuando todo el mundo tiene trabajo, cuando la gente empieza a pedir préstamos, se compra coches, se va de vacaciones, se compra una casa, se compra muebles y todo eso va a crédito. Y va a crédito con intereses, ¿vale? Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando se crea dinero en la economía, normalmente se produce una demanda y esa demanda hace que los precios suban. Y ya explicamos en el segundo vídeo, cuando hablamos del tema del análisis fundamental y los beneficios empresariales, cómo los incrementos de demanda hacen que los precios suban y eso hace normalmente que se generen beneficios empresariales. ¿Vale? Entonces, tenemos que tener en cuenta que una parte de la demanda de los productos puede venir porque haya una innovación tecnológica en ese producto, pero otra parte viene de aquí, viene de la creación del dinero deuda, del dinero con intereses en el sistema bancario. Y para nosotros es importante porque eso crea demanda. Y cuando crea demanda, pues suben los beneficios y suben los beneficios, pues sube la bolsa. Y también ocurre que muchas veces se crean préstamos para comprar acciones, con lo cual se genera otra demanda añadida, mucha gente opera apalancado y entonces eso hace que la bolsa también suba, porque hay una demanda de títulos directamente a través de la deuda. Vale, ¿qué ocurre cuando una persona empieza a devolver ese préstamo que pidió? Pues que si pidió 10.000 euros y cada mes, por ejemplo, paga 500, se va destruyendo dinero. Cada mes tú ya no debes 10.000, en la economía al principio había 10.000, ahora hay 9.500, ahora hay 9.000, ahora hay 8.500, ahora hay 8.000. Cada vez que tú amortizas, ese dinero que tú amortizas va desapareciendo. Y como va desapareciendo, el dinero de la economía se va destruyendo conforme se pagan préstamos y eso es deflacionario. ¿Vale? Eso es deflacionario. Eso hace que haya menos demanda, porque si, por ejemplo, tu sueldo, imagínate que tú tienes un sueldo de 1.500 euros antes de pedir ese préstamo, pero has pedido este préstamo y te has gastado todo este dinero de golpe, cuando empiezas a pagar esto, a ti ya no te quedan 1.500, te quedan 1.000. Con lo cual la demanda que ha pasado de 1.500 a 1.000, tu dinero, que el que utilizas para comprar cosas, la demanda de dinero de cosas, disminuye y esto hace que los precios bajen. Aquí hace que suban y cuando esto ocurre hace que bajen. Pero eso es si no hay otras personas, lógicamente, pidiendo préstamos y préstamos y préstamos y la deuda creciendo y creciendo y creciendo. Pero pasa una cosa, y es que la deuda suele ir creciendo cuando la economía va bien, porque la gente tiene trabajo, puede pagarlo y cada vez eso es un círculo virtuoso. Ese hecho de pedir deudas crea demanda, la demanda crea productos, crea beneficios empresariales, los beneficios empresariales crean empleo, hay más gente o subidas de sueldos y al final eso es un círculo vicioso, hasta que llega un momento, es un círculo virtuoso, hasta que llega un momento en que la deuda es alta y cada vez es más alta. Y entonces, de repente, el Banco Central decide que va a subir los tipos de interés. ¿Vale? Y cuando sube los tipos de interés, los préstamos que estén pedidos a tipo variable, pues lógicamente suben los tipos, ¿no? Suben los pagos. Pero ocurre que
las nuevas personas que van a pedir un préstamo igual ya no están tan dispuestas a pedir nuevos préstamos porque el coste es más alto. Entonces no es lo mismo pedir un préstamo al 1% que al 5%, porque la cuota es distinta. Entonces cuanto más altos son los tipos de interés, el Banco Central lo que hace es desincentivar que haya este tipo de deuda. Se desincentiva que se pida prestado, porque a ti te va a costar más dinero pedir prestado. Eso hace que se genere menos deuda. Cuando se genera menos deuda, se genera menos dinero en la economía. Pero hemos dicho que los intereses hacen que siempre tenga que estar creciendo el dinero deuda en la economía, porque si no, esos intereses no se pueden pagar. Es como el juego de las sillas. Se van quitando sillas, se van quitando sillas, se van quitando sillas y alguien se queda sin silla. Pues esto es exactamente igual. Cuando llegamos a ese pico de deuda y el Banco Central empieza a subir, la deuda empieza a amortizarse. Normalmente empieza a amortizarse. Y cuando se va amortizando, el dinero empieza a bajar. O sea, toda esta masa que tenemos aquí arriba de deuda empieza a caer. Y conforme empieza a caer, los precios bajan. Y no solamente bajan los precios, los beneficios bajan. Y no solamente bajan los beneficios, la bolsa baja. Pues este es la trampa que tiene el dinero, es la primera trampa. Y te estarás preguntando, hay gente que dice, eso se soluciona con el Bitcoin, o eso se soluciona con el oro. Pues la verdad es que no. No se soluciona porque explicamos en el primer vídeo que si dos personas se intercambiaban un producto, vamos a suponer que son, no sé, tomates, ¿vale? Son tomates. Y si él me da tomates y yo le doy dinero, y este dinero supongamos que no lo emite el Banco Central, sino que lo emite la persona, como si fuera un vale, dijimos que el dinero era deuda, bueno, supongamos que el dinero es deuda diciendo me ha entregado este valor en tomates, ¿vale? Esta persona me ha dado a mí tomates y yo le he dado un papelito que puede ser a su vez aceptado por un tercero. El problema que ocurre aquí es que la primera persona que emite, si ésta no viene aquí a reclamarle la deuda, ¿vale? A que este dinero que ha pasado de uno a otro, al final vuelva aquí y desaparezca, porque esta deuda que tú has emitido porque te han dado tomates se cancelaría cuando alguien viene a ti y tú aportas un valor X, que en vez de tomate pues pueden ser plátanos, no sé, ¿vale? Son plátanos. Entonces esa deuda se cancelaría aquí y dejaría de existir hasta que alguien creara valor otra vez. Pero en nuestra economía no funciona así. Nuestra economía no funciona así porque las personas no emitimos ese tipo de deuda y además hemos explicado hace un momento que lo hacemos con intereses. Cuando se pide una deuda de este tipo se genera con intereses. Y ese es un problema grave. Si utilizáramos oro tendríamos un problema y es que vamos a suponer que, imaginaros, la cantidad de oro es limitada, ¿vale? La cantidad de oro es limitada. Entonces, si utilizáramos lingotes de oro, vamos a pintar aquí un lingote. Si utilizamos lingotes de oro para el intercambio, vamos a suponer que es limitado y que solo hay, en este caso por poner un ejemplo, que solamente hay uno, ¿vale? Supongamos que el oro solamente hay uno. Si aquí hay dos personas distintas de estas que se acaban de intercambiar o que están intercambiándose en otro sitio, ¿vale? Y quieren hacer un intercambio de lo que sea, si no hay oro, no pueden realizar el intercambio. Entonces, el oro realmente genera otro tipo de problema y es que puede generar que la falta de disponibilidad del mismo limita el crecimiento de la economía. Entonces, tampoco es perfecto. Digamos que no hay sistema perfecto. Y esto es así.
unos dicen una cosa, otros dicen que el oro es mejor, otros dicen que el Bitcoin no solucionaría nada tampoco, porque además el Bitcoin tal y como se está creando sí que genera intereses, lo cual genera el mismo problema que generaría el dinero fiat, como os acabo de explicar. Y por otra parte, el Bitcoin tampoco, aunque la oferta sea limitada, ¿vale? Aunque sea limitada, el Bitcoin tiene un problema, y es que es infinitamente divisible, porque al ser electrónico siempre puedes hacer una parte, es infinitamente divisible. Entonces, al ser infinitamente divisible, eso solucionaría un pequeño problema con respecto al oro, que no sería infinitamente divisible, pero si se generan préstamos con interés, al final tendremos el mismo problema que tenemos con el dinero fiat. Lo único que pasa es que tendremos un mayor control en el sentido gubernamental o en el sentido del poder de expropiación, este tipo de cosas que favorecería, por ejemplo, el Bitcoin, pero generaría ese otro tipo, o sea, no solucionaría el problema principal de este tipo de deuda que hace que se generen esos ciclos económicos. Entonces, muy importante, seguimos los movimientos del Banco Central siempre, si los tipos de interés están subiendo, si los tipos de interés están bajando, porque los tipos de interés influencian la capacidad de creación de deuda, y la capacidad de creación de deuda genera demanda en la economía, y esa demanda en la economía genera subidas de precios y genera beneficios empresariales. Y cuando se da la vuelta, y siempre acaba dándose la vuelta, tenemos largos periodos alcistas y de repente viene una crisis y todo se da la vuelta, pues ocurre que como no hay dinero suficiente para pagar los intereses, más las amortizaciones, más todo el lío este que tenemos, pues al final esa deuda acaba transformada, esta deuda cuando se impaga, acaba transformada en una expropiación, llamémoslo así, o una expropiación, una posesión de la economía real. Porque los bancos y el resto de acreedores que tengan esa deuda, al final, como si no se les puede pagar con dinero, porque el dinero ya hemos visto que no existiría suficiente para pagar esto, al final tienen que embargarte y expropiarte el tipo de riqueza que tengas y que sea en la economía real. Y si no tienes, pues al final acabaría en un impago y en una insolvencia. Esto ocurre en cada ciclo. Y tenemos que estar vigilando ese ciclo, cómo ocurre, porque ocurre siempre. Y es más o menos predecible que va a ocurrir. O sea, siempre ocurre y acaba ocurriendo. No sabemos el momento exacto, pero siempre que los bancos centrales empiezan a subir y se ponen en un modo defensivo, y siempre es ocasionado por una subida de la inflación, pues al final alguien se queda sin silla, alguien acaba sin sus propiedades porque acaban embargados por los bancos y alguien acaba pasándolo mal. Y esto es inevitable mientras tengamos el sistema que tengamos, o sea, que tenemos ahora mismo. No se puede solucionar salvo que empecemos a prestarnos sin intereses o hagamos otro tipo de sociedad distinta, pero hoy por hoy eso no es así. Así que, bueno, pues espero que hoy hayas aprendido algo y nos vemos en el próximo vídeo.